Presenta este programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Itaú, Interamericana de Cómputos. Seguimos en ADN. La semana pasada le anunciábamos que esta semana íbamos a tratar el tema, un tema que el gobierno cuando ganó la elección era el tema prioritario. Estaban en el lugar número 1, que era el estado de la economía que le daba muy complicada. Llegó la pandemia y le robó la portada, pero solo en lo público, porque los números persistentes siguen estando allí y el gobierno sigue teniendo que lidiar con una situación económica todavía peor, porque la pandemia le obligó a gastar un dinero que no estaba previsto. Hoy tenemos el gusto de tener como invitada a la economista Florencia Carriquiri, de la consultora Exante. Gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto realmente. Bienvenida. Y el compañero de En la Mira, periodista Federico Comesaña. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien, Fede? Buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a arrancar con algunos números de estos que trae Fede, como disparador, ¿les parece? Sí, vamos a hacer un breve resumen de los principales indicadores de la economía y la evolución en el corto plazo. ¿Qué es lo que ha pasado con los principales indicadores? Arranquemos por la actividad económica y la gran caída que tuvo en el segundo trimestre, principalmente por efecto de la pandemia y las medidas de confinamiento. Esa caída de la actividad que ven ahí en el último tramo prácticamente hizo que el valor generado por Uruguay en el segundo trimestre se igualara a lo que era la economía en el año 2012-2013. Es una caída que cuando la vemos en relación al año anterior es de un 10% en la actividad. Si vemos, ya veníamos de un periodo de muy bajo crecimiento, incluso de retroceso de la actividad, ya en el primer trimestre y un enfriamiento, es decir, no había caída, pero tampoco crecimiento de la actividad en el año anterior. Con lo cual, esa situación se agravó fundamentalmente a raíz de la situación de la pandemia. Si vamos a los indicadores de empleo, que fue el correlato directo que tuvo esa caída de la actividad, vemos que veníamos de una tasa de ocupación de 56,4%, baja 52%. Esto estamos hablando de dejar prácticamente unos 200.000 uruguayos sin empleo y una recuperación posterior a partir de abril a un 53,7%. Estos indicadores de empleo no lograron dimensionar la totalidad, digamos, del efecto sobre el mercado laboral, porque dentro de la población ocupada había un porcentaje importante de uruguayos que estaban ausentes de su empleo. Mantenían el vínculo, pero estaban en seguro de paro o adelantando licencias o directamente en casa debido a el riesgo de contraer la enfermedad. Eso se disparó en abril a casi 24%, uno de cada 4 trabajadores prácticamente, y luego se fue normalizando hasta hoy estar en niveles por debajo de lo que era el mes de marzo. Entonces, este fue otro efecto y algo que generaba mucha incertidumbre, porque la gran pregunta era qué iba a pasar con esos uruguayos que mantenían su vínculo, pero aún estaban sin recuperar su actividad. Otro indicador que afectó en los últimos tiempos fue la inflación, que de hecho en el mes de mayo trepó a un 11%, hoy se normalizó un poco, bajó a prácticamente un 10%, pero tuvo un impacto significativo sobre el salario real. Esto es la capacidad de los hogares para que con el fruto de su trabajo acceder a bienes y servicios. Y hoy estamos en niveles de salario real 2% por debajo de agosto del año pasado. Un último indicador tiene que ver y sobrevuela todo esto, el déficit fiscal, que se agravó de forma sostenida en los últimos años y que ahora marca un nuevo máximo, digamos, el déficit de 6,1% a agosto, con perspectivas de aún un agravamiento mayor a lo largo de este año, para luego sí entrar en el plan de ajuste que tiene previsto el gobierno de cara al largo tramo que le queda de su administración. Muy completo, Fede, muy completo. Florencia, te muestran todos estos datos, ¿no? Tenés que asumir la responsabilidad. ¿Qué hacemos? ¿Para qué lado corres más o menos? ¿Para allá? Bien lejos. No, realmente un escenario macroeconómico muy complicado el que le tocó al gobierno
recién asumido. Ya veníamos, como decíamos, de una economía que no estaba desempeñándose bien, que no estaba creciendo, que estaba estancada, que venía perdiendo empleos de forma sostenida, obviamente mucho más moderada de lo que hemos visto desde la aparición de la pandemia, pero sostenidamente se venían perdiendo empleos, se habían perdido casi 50.000 empleos desde 2014 hasta 2019, pero claramente la pandemia fue un shock imprevisto y enorme de proporciones que no tiene precedentes, ¿no? Por lo abrupto, por lo fuerte y bueno, y por lo sincronizado que es además a nivel global la dinámica que estamos viendo en el mundo. Ahora, con todos estos platos dando vuelta, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el que el gobierno tiene que prestarle mayor atención? A ver, probablemente no hay ningún plato que se pueda dejar caer, pero yo diría que dentro de este panorama el desafío número uno y el que probablemente irá permitiendo arrastrar al resto es recuperar actividad económica. Estamos hoy con la actividad económica realmente muy, pero muy afectada, más allá de que estas son cifras las que compartía Federico desde el segundo trimestre y el tercer trimestre ya habría sido de un crecimiento más o menos relevante una vez que se fueron levantando las medidas de confinamiento. El empleo viene recuperándose muy lentamente, bastante más de atrás probablemente que la actividad económica, y nos parece que allí está buena parte de los desafíos, ¿no? Lograr un crecimiento de la economía que vaya permitiendo creación de empleos y recuperando de alguna manera ingresos. Perdóname una más, Raúl. ¿Y cuáles son las herramientas que el gobierno tiene para incentivar la economía? Bueno, a ver, más allá de las medidas de corto plazo que uno puede pensar, y algunas de ellas ha ido desplegando, estímulos, un nuevo paquete, digamos, de estímulos, o cambios en lo que es la ley de inversiones, promover desde ese lado con esos estímulos. Nos parece que hay algunos desafíos que tienen que ver con el lograr una mejora de expectativas y que vayan planteando un escenario de más inversión y de más también contratación de trabajadores por parte de los trabajadores. Uruguay sigue estando, por ejemplo, a nuestro juicio, sigue estando con problemas de competitividad importantes, y ese es un debe que no tenemos tan claro cuán internalizado está entre las autoridades. La relación salario-productividad está complicado, ¿no? Está complicada. Decía Federico antes, el salario real está cayendo. Eso es probablemente, si se quiere, desde el lado del mercado de trabajo necesario para de alguna manera estimular una nueva más contratación, pero estamos muy caros. De seguir avanzando, esto ocurrió en el mundo, o sea que no es una característica del Uruguay, la economía del Uruguay, le pegó a todo el mundo, a algunos más grave que en Uruguay. ¿Eso de alguna forma le da algo de oxígeno al gobierno para operar con las distintas herramientas? ¿Tenemos licencia para gastar un poco más de lo que originalmente se estaba dispuesto a hacer? Sin dudas que dentro de un mundo de restricciones, que para el mundo emergente siempre son más que para el mundo desarrollado, el hecho de que de la pandemia ha supuesto dejar por el camino el objetivo de mejora de las cuentas públicas que tenía, obviamente, y ha obligado al gobierno a destinar más fondos que no tenía pensado. En el mundo en general se estamos viendo un enorme deterioro de las cuentas públicas, que de corto plazo está siendo tolerado y va a estar siendo tolerado por los mercados financieros. Lo estamos viendo, no estamos viendo gran preocupación en ese sentido, ni las propias calificadoras, que era otro de los riesgos de los cuales se venía hablando sobre finales de 2019, no perderemos el investment grade. Claramente está viendo más paciencia, si se quiere, porque como decías tú, es algo que está sucediendo en todas partes del mundo. Eso no quiere decir que el gobierno pueda olvidar, digamos, ese objetivo, claro. Y de cara a 2021 va a ser un desafío importante donde va a estar la mirada probablemente del mercado, de las calificadoras y en general, digamos, es necesario que las cuentas públicas, después de este deterioro transitorio, muestren una mejora relevante el año que viene. Porque algunos se olvidan de que no tenemos la máquina de emitir dólares ni de emitir euros, ¿no? Tenemos la de emitir pesos, y eso no es comparable. Y es mejor no usarla en demasía, ya estamos viendo lo que pasa cuando eso sucede en el país vecino. Fede, cuando se dispara ese riesgo de la inflación, ¿por qué es importante mantenerla a raya? Bueno, principalmente porque hoy en día, vayamos para atrás, vayamos unos años atrás, cuando la actividad crecía a un paso acelerado, cuando el mercado de trabajo se acercaba a niveles
parecidos a los de pleno empleo. Entonces, Uruguay tenía mecanismos mediante consejos de salarios para asegurarle al trabajador que lo que aumentaran los precios lo iba a compensar, incluso por adelantado muchas veces. Luego el panorama fue cambiando, la economía perdió fuerza, el gobierno anterior ya tendió a decir, bueno, capaz que no por adelantado, pero podemos sí asegurar que en un periodo de 1 o 2 años lo va a recuperar. Eso ya fue un cambio en las reglas de juego. Pero hoy en día ya el panorama es otro. Y la caída fuerte del empleo en el último año lo que hace es decir al gobierno, e incluso el propio PIT-CNT digamos, toleró en la última negociación colectiva ese cambio, de decir, bueno, quizás sí tengamos que afrontar un periodo de 1 o 2 años de pérdida de poder de compra, y eso es totalmente nuevo, y eso hace que el poder de compra de los uruguayos esté totalmente ligado a la inflación. Un punto más de inflación implica una pérdida de 1 punto de poder de compra, y eso hace que esa variable cobre relevancia ya para las decisiones del día a día de la gente. Una cosa que yo me pregunto y no por carencia de conocimiento no logro, digamos, sacar una conclusión de análisis profunda, ¿no? ¿Cómo es posible que hoy estemos hablando de 1 punto de la pérdida del salario y en la década del 90 vivíamos con 120% de inflación? ¿Cómo esa diferencia, digamos, entre aquel país del 120% de inflación con este que se dramatiza, creo que bien, porque sube 1 punto en la inflación? ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo es? Sí, a ver, era otro mundo en general. En el mundo en general vivimos en la década del 70, 80, hasta el inicio de los 90 en América Latina, con niveles de inflación muy superiores, entre otras cosas porque había un desorden monetario muy importante y una preponderancia fiscal sobre la política monetaria, ¿no? Los bancos centrales emitiendo y financiando, digamos, al gasto público. Eso claramente suponía una evolución de los salarios reales también muy negativa, generaba distorsiones de todo tipo. Piensen que inflaciones de esos niveles no permiten planificar, ni hablemos del mediano plazo, no permiten planificar ni 3 meses para adelante, porque realmente los cambios en los precios relativos eran enormes pero muy distorsionados. En esa época de la deuda estaba como un tema central de los gobiernos, ¿no? Y en muchas economías, en particular en América Latina, era un periodo también de muy fuerte incremento de la deuda pública. ¿Es un problema la deuda hoy? A ver, está muy bajo control, ¿verdad? A ver, los niveles de deuda pública de Uruguay vienen creciendo, están muy bien financiados, si se quiere, y eso lo hemos destacado, creo que todos los colegas, ¿no? El tema de la mejora en la estructura del endeudamiento y demás. En términos de moneda, en términos de plazos, Uruguay está muy sólido en ese frente, pero claramente la trayectoria de la deuda pública no puede seguir siendo alcista, porque más tarde o más temprano los problemas llegan cuando la deuda pública empieza a tener una senda alcista que parece no tener fin. Y de allí la necesidad de que el déficit fiscal, este deterioro transitorio del déficit fiscal, sea eso, ¿no? Transitorio, y empecemos a ver mejoras en las cuentas públicas hacia adelante. Florencia, el gobierno tuvo que mostrar de alguna forma las cartas, sus estimaciones, cuando presentó el presupuesto, ¿no? Sí. Con la exposición de motivos hizo una serie de estimaciones sobre la cual se va a desarrollar el gasto y la inversión en estos 5 años. ¿Qué lectura se puede hacer de los pronósticos del gobierno en cuanto al crecimiento, en cuanto al déficit, en cuanto a la inflación, al tipo de cambio? ¿Qué nivel de coincidencia tienen los economistas, los analistas externos al gobierno respecto a esto? A ver, en términos de lo que es crecimiento económico y mejora de cuentas públicas, antes de entrar eventualmente en lo que es el escenario de precios, de inflación y devaluación, en términos de crecimiento, nosotros, al menos desde Exante, tendemos a ver los pronósticos del gobierno como muy ambiciosos o optimistas, por decirlo de otra manera. La verdad es que a nuestro juicio suponen la necesidad de hacer cosas muy diferentes, al menos a lo que veníamos haciendo. Decíamos antes, Uruguay ya no venía creciendo antes del coronavirus, que fue un choque extraordinario e inesperado. Uruguay ya no venía creciendo
a buen ritmo. En 2019 no había crecido y si miramos de 2015 a 2019 habíamos crecido poco más de 1,5% por año en promedio. El gobierno está planteando a partir de 2022, digamos, después del rebote de 2021, crecer a tasas de 3,5-4% por año. La verdad es que son tasas que Uruguay no suele tener en la historia, si uno mira más allá de la década dorada, digamos, de los commodities, no es una tasa de ritmo de crecimiento habitual. Tiene por detrás una expectativa de dinamismo exportador y de dinamismo de las inversiones, que también contrasta fuertemente con lo que veníamos viendo en los últimos años. Y de allí que lo que decía antes, al menos requieren que se hagan cosas muy diferentes para pensar en recuperar esos niveles de crecimiento. Máxime cuando, desde el lado de los precios, y me muevo para esa parte, el gobierno al menos no nos parece consistente, digamos, esa expectativa de dinamismo exportador y de las inversiones sin una mejora de precios relativos relevante. En las proyecciones del gobierno, la devaluación es muy similar a la inversión en este periodo a la inflación, perdón, en este periodo de gobierno, es decir, no hay mucha más caída de los precios en dólares en el periodo. A nuestro juicio eso no es consistente con pensar en un gran dinamismo exportador, por lo que decía hace algunos minutos, Uruguay está realmente muy caro en dólares frente a cualquier referencia relevante. Sobre eso último que decía Florencia, me gustaría quizás profundizar un poco. Viendo Brasil, por ejemplo, una devaluación en los últimos 12 meses de 35-38%, Argentina 33-35% en el tipo de cambio oficial. Vemos el paralelo y casi que se triplica. Viendo Uruguay, bueno, una suba del tipo de cambio de 15%, que cuando uno ve las pizarras, quizás más de uno se preocupe y diga, ¿cuánto subió el dólar en el último tiempo? Sin embargo, estamos muy lejos de socios comerciales clave para Uruguay. ¿Es posible pensar en el corto o mediano plazo el recuperar esa competitividad en precios con los países de la región? ¿Vamos a estar muy desalineados respecto a ellos por un buen tramo? A ver, probablemente con los dos vecinos va a ser muy difícil acompasarse por lo que tú mencionabas. Las devaluaciones que hemos visto en Argentina y en Brasil en los últimos 2 años han sido realmente muy, pero muy importantes y probablemente no sean con ellos vamos a estar caros por un tiempo quizás todavía largo. Pero nos preocupa que el problema de competitividad no es solo con los dos vecinos. Obviamente que nos preocupa particularmente nuestra competitividad con la región por la importancia que tienen los vecinos, sobre todo en lo que es servicios, en el caso de Argentina, pero Brasil sí es un mercado de bienes también muy importante, son competidores en terceros mercados seguro. También con la carne. Muy fuertes, la carne lo está sufriendo, van a competir en el mercado doméstico con importaciones desde la región. También lo vamos a estar viendo con este desfasaje de precios relativos. Pero más allá de nuestros precios relativos con Argentina y con Brasil, Uruguay está caro también con otras referencias, con prácticamente todos los países de América Latina nos hemos quedado rezagados. Con Nueva Zelanda, con Australia, estamos caros en una perspectiva histórica, que son también competidores en terceros mercados. Venimos mejorando, sí, con Estados Unidos, pero veníamos también de un periodo de una moneda muy apreciada frente al propio dólar, con lo cual hay todavía una perspectiva de competitividad, a nuestro juicio, compleja más allá del ámbito de la región. Yo tengo varias preguntas después de la tanda, ¿no? Vamos a una tanda. ¿Dónde quedó aquello nunca más atraso cambiario y demás, no? Pero seguí de la tanda. Seguimos en ADN hablando del estado de la economía con el periodista Federico Comesaña, la economista Florencia Carriquiri. Florencia, me imagino que el tema de lo que le preguntaba Raúl, quería preguntar Raúl, del atraso cambiario, no es el único problema que tenemos de competitividad. ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar para poder ponernos a tiro con el mundo? Sí, a ver, en temas de competitividad, como en muchos aspectos de la economía, siempre hay múltiples dimensiones, digamos, del fenómeno. Más allá del efecto del factor precio, del factor valor del dólar, claramente para mejorar la competitividad de nuestro sector transable, de nuestro sector exportador, hay varias aristas, varias avenidas por las que debemos avanzar. Mejorar nuestros acuerdos, nuestra apertura al mundo, tener mejores niveles de acceso en algunos mercados claves para Uruguay, es bien relevante. Uruguay
el sector exportador uruguayo deja varios millones de dólares por el camino, pagando aranceles altos. Pero eso es de mediano y largo plazo, productos, ¿no? Y muchos son, pero que hay que empezar hoy, digamos, para llegar al mediano plazo hay que empezar a operar desde ya en esa avenida. Hay también aspectos relacionados más microeconómicos, digamos, a las relaciones laborales en Uruguay, que también es un debe en el que deberían haber mejoras importantes, más allá de solo la negociación, digamos, del salario para el próximo año, el ir avanzando también en otros aspectos que hacen a la mejora de la productividad intra empresas. Hay la productividad, digamos, en la economía es en general también otro elemento central para ir permitiendo. Y bueno, y obviamente y apostando todavía más al mediano o largo plazo, la educación de nuestra fuerza laboral, ¿no? Que es el gobierno apuesta a dos pilares, ¿no? Temón. Por lo menos en el tema presupuesto lo ha dicho. Por un lado aumentar las inversiones y por otro lado aumentar las exportaciones de la mano. Pero si no hay rentabilidad en las empresas por todo lo que tú estabas enumerando, por baja productividad y demás, es muy difícil que eso ocurra, ¿no? ¿Cómo tentar la inversión en Uruguay con los niveles de rentabilidad que tiene cualquier negocio? Bueno, es que por esa misma razón y por esa misma percepción es que somos relativamente escépticos con ese pronóstico de crecimiento fuerte a partir de 2022. Nos parece que no es del todo consistente con lo que decías recién, con el panorama que en general tenemos de competitividad y rentabilidad en las empresas, más allá de que podemos terminar viendo un mundo que nuevamente nos ayude, ¿no? En estos últimos mes y pico hemos venido viendo, por ejemplo, mejora de los precios de los granos, por demás interesantes. En el agro podemos terminar viendo una mejora de rentabilidad bastante relevante en este ejercicio que está transcurriendo en el próximo verano, y bueno, y eso es por demás bienvenido. El agro puede ser de los sectores siempre que morimos, empuje a la siempre morimos salida. al pie de los commodities, ¿no? Siempre morimos al pie de los commodities. Es el país que somos. Sí, Fede. Quería compartir algo que justo estaba buscando ahora y voy a abusar un poco de la producción. Si podemos ver mi pantalla de nuevo. Es la tapa del Financial Times de hoy, la versión europea, que lo que muestra, y el título principal es: la austeridad no es inevitable para recuperar la salud de las finanzas públicas, según el FMI. Y en la nota un poco lo que hace es decir, bueno, mira, el FMI cambió el discurso de hace una década y lo que está diciendo hoy, según el jefe de política fiscal del fondo, es: muchachos, si tienen la posibilidad, si hay acceso a los mercados de capitales, no recorten el gasto, no suban impuestos, va a haber un periodo largo de tasas bajas, no hay necesidad ahora de apurar una política fiscal contractiva. Entonces, yo me pregunto, llevándole el caso uruguayo, un país que tiene muy buen acceso al financiamiento, incluso en condiciones más complicadas de los mercados financieros, y capaz que hasta dónde, digamos, este presupuesto que implica, digamos, baja significativa o tiene una aspiración a una baja significativa y en un corto periodo del déficit fiscal, es adecuado para esta circunstancia particular, tanto económica como financiera. Sí, a ver, sí, sin duda que el hecho de que tengamos tasas bajas y probablemente por un tiempo largo es una buena noticia en ese sentido. Probablemente en el margen nos deja más espacio para mantener cuentas públicas levemente más deterioradas que en otros de los que hubiéramos apuntado en otro momento. Ahora, tampoco comprar, no dejamos de ser el mundo emergente, digamos. Muchas de las recetas o de las declaraciones que el Fondo Monetario, que otros analistas internacionales, que otros organismos vienen destacando en este último tiempo, pueden ser muy aplicables para Estados Unidos, para Europa, para el mundo desarrollado, pero los mercados siempre van a poner más exigencia, digamos, en el mundo emergente y en economías que no tienen la reputación de pago que tienen o la posibilidad de emitir su propia moneda y que sean monedas de curso internacional como el dólar o el euro. Entonces, sí hay más espacio probablemente, eso nos parece que es indudable, y Uruguay viene capitalizando una buena reputación en los mercados y eso es un activo interesante, pero a nuestro juicio eso no quiere decir que podamos descansarnos en que el mercado nos va a permitir
que la deuda pública siga creciendo, que el déficit fiscal se mantenga arriba de 4 o 5 puntos del PBI por un buen tiempo más. Nos parece que por lo menos sería una jugada muy riesgosa aventurarse en un escenario como Ahora, ese. Florencia, hay algunas estimaciones, decía Jorge Chuy en la mañana, la semana pasada, caída en los ingresos del sector ganadero y de la soja. Estimaba unos 600 millones de dólares menos circulando en la economía por baja de precios, por bajo de rendimientos, por pérdida de mercado. Carne y soja, 600 millones. Si hablamos de lo que se va a perder por temporada turística, no sé cuánto estimamos que, ¿no? Pero 1.000 millones. Hay 1.600, 1.700, 2.000 millones que dejan de circular en la economía. ¿Cómo se compensa eso en cuanto a gasto, a salarios y demás? Bueno, sí, a ver, se exporta menos, ojo que también han caído fuerte las importaciones, es decir, se han comprado al exterior en el segundo trimestre, el momento más agudo de la crisis, las exportaciones sí cayeron casi 17%, las importaciones, esto en términos reales, no en dólares, las importaciones cayeron más de 15%, con lo cual, de alguna manera, cuando cae la demanda interna, también cae significativamente las compras de bienes al exterior. Pero sin duda que para algunos sectores la pérdida de ingresos y para la economía en general es importante, y eso es el reflejo de las dificultades que estamos observando, ¿no? En el caso de la carne y de la soja, probablemente hay perspectivas de una recuperación más o menos relevante, por lo que decíamos antes. Aumento de stock, en fin, productividad, tenés margen. Mejores señales en el la turismo, carne. El turismo en no el ve caso del no turismo ve la luz. está bastante más complejo, por lo menos el pensar cuándo podremos recuperar un flujo de turismo más normal. Pero no solo por la restricción sanitaria, lo hablábamos hoy más temprano, la diferencia de precios del dólar entre Argentina y Brasil hacen absolutamente inviable que un turista clase media venga al Uruguay, ¿no? Exactamente. Antes de hablar de si estaremos o no en condiciones, hoy pareciera que no, de abrir fronteras con los vecinos, la propia coyuntura macroeconómica en cualquiera de los vecinos, recesión fuerte, marcada devaluación, nos hacen ser realmente muy pesimistas, incluso en el escenario más optimista de que podemos abrir fronteras. Sí, igual Uruguay vuelve a tener como beneficio o como ventaja cuestiones inmateriales, así como en algún momento puede ser la seguridad, ¿no? Que la gente no quiere ir a Brasil y opta por Uruguay. No sabemos cómo se va a comportar el mercado turístico, sobre todo teniendo en cuenta que Uruguay parece ser un ejemplo a nivel mundial y da tranquilidad de que si venís acá tenés menos chances de contagiarte que si vas a Brasil. ¿Y vas a venir 7 días a encerrarte en un hotel, a hacer cuarentena? Bueno, eso lo tienen todos los países, pero digamos, tiene ventajas Uruguay sobre sus vecinos, por lo menos. Para aquellos que tengan residencia y que puedan hacer, como decías tú, tomarte una estadía larga como para compensar la cuarentena que se requiera, sean 7 o quizás algún día menos, eso está todavía por verse. Obviamente que pero Brasil es líder, Uruguay va hacia liderar la cantidad de Argentina está de enfermos, ¿no? De contagiados. El presidente Lacalle, les pregunto a los dos, habló en varias conferencias de prensa del Malla Oro, ¿no? Cuidar el Malla Oro para que ese sea el que tire, el que abra el pelotón. ¿Qué sectores serían los Malla Oro? ¿Cuáles estarían en condiciones de liderar una recuperación económica? A ver, ya hablábamos recién, probablemente el sector agropecuario en el contexto actual sea de los Malla Oro en ese sentido, más allá de que el dólar no ha subido lo que ha subido en otras partes del mundo, no deja de acumular un aumento de más de 15% en el último año, los costos han bajado, medidos en dólares, y los precios están recientemente además repuntando hacia niveles bastante más interesantes, con lo cual si el clima acompaña vamos a tener probablemente un 2021 de crecimiento en el sector agropecuario en general. Y luego, a ver, dentro de lo que son los servicios hay situaciones muy heterogéneas, los servicios globales que trabajan para el mundo, los servicios más asociados a la tecnología, que han tenido una resiliencia excepcional, obviamente, en el último tiempo también. Y finalmente, a ver, va a tener un bienio excepcional la construcción, ¿no? Por el proyecto de UPM exclusivamente, pero va a tener un crecimiento, una contribución importante al crecimiento del bienio. Fede. Pero es muy difícil igualmente pensar en eventos, digamos, que hagan que realmente mueva la aguja y
pasar a tasas de crecimiento de mediano y largo plazo elevadas realmente. El gobierno espera terminar su mandato con un crecimiento de entre 4,3 en el penúltimo año, 3,5 creo en el último año. Son crecimientos altos. Cuando a los analistas privados se les pregunta, bueno, ¿cómo ven el crecimiento de más largo plazo de Uruguay? Y no pasan del 2,5, sí, claro. porque no hay elementos de acá a un futuro que permitan ver más allá de UPM, que digan, bueno, va a haber un salto o va a haber una capacidad de crecer a una tasa mayor. Seguimos dependiendo de eventos exógenos, como es una suba del precio de los commodities, como la que se está empezando a procesar ahora, pero parece ser muy distinta a lo que fue la suba anterior que le permitió a Uruguay aumentar una década y pero lograr una década de bonanza. ¿Aumento de rentabilidad con baja de tarifas o impositivo podría ser algo de eso? Lo que pasa es que desde el frente fiscal no hay espacio para hacer estímulos desde... Pero el Fondo Monetario nos deja gastar más, así que podemos, ¿no? Gasten, muchachos, gasten. Para pensar en desde ese lado, ¿no? Y la verdad es que también hay en el gobierno y algunos de sus ministros ha sido también bastante contundente en señalar que se quiere cambiar de alguna manera el manejo de las empresas públicas y la gobernanza de las empresas públicas y dejar de utilizar las tarifas como un elemento más de la política económica. No deberíamos volver a caer en ese sentido, en ese tipo de estrategias. Florencia Carriquiri, Federico Comesaña, les quedamos muy agradecidos por su presencia hoy y aclararnos algunos aspectos de este tema tan importante para el país. Gracias a ustedes, un gusto. Nos vamos a una tanda y ya volvemos con la columna financiera de Bárbara Mainzer.